Y la verdad que hoy día quiero compartir un mensaje desde lo más profundo de mi corazón, pero no solo de mi corazón, sino que creo que es algo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Así es que dile al que está a tu lado, no me interrumpas, no te duermas, porque hoy día Dios quiere hablarte. ¿Alguien lo cree o no? Dios nos va a hablar esta noche, Dios nos va a hablar grandemente. Así es que hoy día voy a hablar de un tema que he titulado algo raro, pero espero que en el camino lo vamos a entender. Y el título del mensaje esta noche es A las puertas del infierno. Y lo vamos a entender en el camino, tranquilos, no se asusten. Pero vamos a entender en el camino de qué trata este tema y qué es lo que Dios quiere hablarte esta noche. Pero la verdad es que hace muchos años vi una película y leí un libro que se llamaba El progreso del peregrino. No sé si alguien ha escuchado de ese libro o sabe de este libro, pero es un libro muy conocido, es un libro realmente antiguo, muy antiguo, sí, pero realmente es muy, pero muy bueno. Así es que si alguien lo quiere leer, debería leerlo. Cuenta la historia de Cristian Peregrino. Y este hombre es una persona que ha conocido a Jesús e inicia su travesía hacia la ciudad celestial o hacia el reino de Dios. Y en el camino suceden una serie de cosas que realmente llaman la atención porque son cosas que nos pasan en el día a día. Son cosas con las que nosotros somos tentados y muchas veces nos vemos tentados, valga la redundancia, a abandonar el camino hacia la ciudad celestial. Pero sabes, hay una promesa que tú y yo nunca debemos olvidar y es un versículo que muchas veces repasamos, repetimos y compartimos porque nos lleva de mucha esperanza y de mucho ánimo, y es el versículo que está en Mateo capítulo 16 versículo 18. Si tú quieres buscar en tu Biblia, pero también va a estar en pantalla, el versículo es Mateo capítulo 16 versículo 18 y dice la palabra del Señor: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Pero me gusta mucho cuando habla en esta versión porque dice: los poderes del infierno o las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas algo: la iglesia es poderosa. La iglesia, nosotros juntos somos poderosos. ¿Alguien dice amén a eso? Y somos poderosos no por nosotros, sino por quien está en nosotros. Y tú y yo tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, en el corazón, pero su Espíritu Santo morando en nuestra vida. Amén. Y por eso somos poderosos. Dile al que está a tu lado: tú eres poderoso, porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero sabes, hay alguien que está interesado en derrotarte. Porque cuando alguien se levanta con poder y autoridad, porque cuando alguien se levanta para hacer las cosas bien, porque cuando alguien se compromete para cambiar su vida, hay alguien que quiere estorbar ese camino. Y eso es de lo que la película nos habla. El progreso del peregrino te cuenta la historia de un cristiano que quiere caminar en las sendas correctas, por los caminos de Dios, pero el diablo quiere estorbarlo. El diablo quiere arrancarte de esas sendas. Dile al que está a tu lado: el diablo quiere que tú caigas, que tú tropieces. Dile que tú tropieces. Ese es su interés. El diablo no está descansando. El diablo no está durmiendo. El diablo está trabajando. Y no solo él, sino todos sus demonios. ¿Y para qué están trabajando? Para que tú y yo caigamos y nos alejemos de la comunión de Dios. Para eso está trabajando el diablo. Porque el diablo sabe que una iglesia sin comunión es una iglesia que no puede cumplir su misión. Escuche bien esto: una iglesia sin comunión es una iglesia que no puede cumplir su misión. Somos un solo cuerpo, pero a veces, como individuos, caminamos a las puertas del infierno. Aunque somos hijos de Dios,
aunque somos creyentes, aunque somos cristianos, a veces caminamos a las puertas del infierno. Y cuando tú lees 1 Corintios capítulo 10, te invito a que lo puedas leer. Lo leemos los hombres en el curso Hombría al Máximo. En este capítulo te explica aquellos pecados que el pueblo de Israel cometió, que lo hicieron perder casi, o lo alejaron y retrasaron su llegada a la tierra prometida. Y esos pecados son la murmuración, la inmoralidad sexual, la idolatría, el tentar a Cristo. Esos son pecados que nos alejan de la tierra prometida. Pero yo quiero decirte algo más. No solamente son pecados que nos alejan de la tierra prometida, sino que son pecados que nos llevan a caminar cerca de las puertas del infierno. Y vaya que a veces nos gusta caminar por allí. Entonces dile al que está a tu lado, ten cuidado de caminar por las puertas del infierno. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tú y yo seamos cristianos permisivos. El diablo quiere que tú y yo seamos cristianos tolerables o tolerantes, perdón. Porque quiere que toleremos ciertos pecados en nuestra vida que digamos no están tan mal. Es que esto no está tan mal, pastor. Es que esto no está tan, porque es exagerado, porque es dramático. Siento que me está juzgando. Porque queremos tolerar ciertos pecados en nuestra vida, pero los pecados que toleramos muchas veces nos hacen caminar cerca a las puertas del infierno. Y el problema de nosotros como cristianos es que no podemos caminar por allí. No debemos caminar por allí, pero ciertamente pasamos por allí. Entonces, mis hermanos, hay alguien quien está interesado en destruir la iglesia. ¿Y quién es? El diablo quiere destruir a la iglesia. Pero ¿cuál es la promesa? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Amén. Ya les quité la convicción, creo. ¿Qué dice la promesa? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es más poderosa que las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque el Dios de la iglesia es más poderoso que el que está en el mundo. Alguien dice amén. La palabra dice: el que está en nosotros, mayor que el que está en el mundo es. Alguien dice amén a eso. Entonces somos la iglesia. Y como somos la iglesia, somos fuertes. Y el infierno no puede contra nosotros. Pero el problema está en que a veces caminamos por las puertas del infierno. Pero esta es una realidad. Y frente a esta realidad, quiero compartir dos principios esta noche que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos de esto, de caminar cerca a las puertas del infierno, para que no caigamos por allí, para que podamos alejarnos de este lugar. Así es que, dile al que está a tu lado, prepárate, porque esto va a estar bueno. Primer principio que tienes que anotar en tus hojas: la amenaza es real. La amenaza es real. Hay gente que niega al diablo. Hay gente que dice: mientras menos hablemos de él, no va a existir. Ni lo miremos, porque si le hacemos la ley del hielo, él se va a ir. ¿Cuántos creen que eso funciona? No funciona. Tenemos que ser conscientes de esta verdad. Tenemos que ser conscientes, porque si no somos conscientes de que el diablo quiere destruir la iglesia, de que el diablo quiere hacernos caer, de que el diablo quiere alejarnos de Dios, si nosotros no somos conscientes de esto, muchas veces vamos a jugar con fuego. Porque vamos a pensar que el fuego no quema. ¿Y cuántos sabemos que el fuego quema? ¿Alguna vez has jugado con la vela a pasar tu dedo? ¿Quién no ha hecho eso? Cuando cortaban la luz en mi casa, mi hermano y yo, a ver quién aguanta más. Yo no sé por qué siempre perdí ese juego, pero la idea es esa.
nos gusta jugar con fuego. Alguien me dice, oye, tengo algo que contarte. Y tú estás como que, el pastor ha dicho que no hay que chismear. Voy a resistir. Oye, pero te cuento. Pero déjame contarte que está bueno. ¿De quién es? El chisme es del pastor. ¡Ay, Dios mío! Ese es peor. Ese es un chisme gordo. Y empiezas ahí estás caminando por las puertas del infierno. ¿Me entiendes? Estás viendo una película y de repente una mujer empieza a quitarse la ropa. Y tú dices, no pasa nada todavía. Estás a las puertas del infierno. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Te para el policía y te empieza a preguntar de dónde vienes, a dónde vas. Tú sabes lo que él quiere. Y empiezas a pensar, pobrecito, le colaboraré con 20 soles. Está haciendo calor, que se tome una gaseosita. Estás caminando a las puertas del infierno. La amenaza es real. Diga conmigo, la amenaza es real. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente. Anótelo. 1 Pedro 5, 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Mira lo que la Biblia está diciendo. La Biblia no dice, hey, tranquilos, el diablo está durmiendo, no pasa nada, no te va a decir nada. No, no, no. La Biblia nos dice, estén alertas. Dile al que está a tu lado, está alerta. Y esta advertencia, mis hermanos, esta frase de está alerta, no es algo que Pedro recién viene a decir. Esta es una frase que Jesucristo nos dijo cuando sus discípulos fueron llevados con él. La noche en que iba a ser entregado, él les dijo, quédense aquí y oren. Velad y orad para que no entren en tentación. Y Jesús se fue a orar y a llorar. Y cuando volvió, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Y qué les dice? No pudieron velar y orar por lo menos una hora. Y otra vez él dice, me voy a ir a seguir orando. ¿Y qué les vuelve a decir? Velen y oren. Estén alertas. Dile al que está a tu lado, tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, nuestro Señor, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. El diablo no te va a morder a la primera, el diablo te va a merodear. El diablo te va a invitar, el diablo te va a tentar. El diablo te va a picar un poquito, te va a mostrar un poquito por acá, te va a decir, ay, mira, 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 te voy a hacer cosquillitas. Y te va a decir, ay, diablo, no me toques. Y otra vez va a poner otra cosquillita, diablo, no. No me toques, por favor. ¿Me entiendes? Como león rugiente, buscando a quién devorar. Y aunque a ninguno de nosotros nos gusta la idea de caer, muchas veces andamos caminando por el filo del precipicio, pensando, a mí nunca me va a pasar. Pero la verdad es que ninguno de nosotros es inmune al pecado. Ninguno de nosotros es inmune al pecado. Todos podemos caer. Y si no entendemos la amenaza que esto representa, no nos vamos a cuidar. Y si no nos cuidamos, dañamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestro entorno. Por eso la Biblia dice en Corintios, el que esté firme, cuide de no caer. El que se cree, yo le agregaría eso, pero yo no lo escribí, pero en Reina Muñoz, ¿sí? En la versión Reina Muñoz diría, el que cree
el que piensa, el que supone, el que se cree muy bacán, esa es mi versión, cuide de no caer. Porque todos podemos. Dile al que está a tu lado, tú puedes caer. Y dile, aunque no lo creas, dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, yo también. Todos podemos caer. Algo que a mí me gusta de la forma en que nosotros con mi esposa, y esto lo digo con mucha humildad para que nadie diga, el pastor se está, no, lo digo con mucha humildad, de cómo estamos tratando de mostrar nuestro ministerio pastoral, es que no estamos mostrando un ministerio perfecto, porque ni mi esposa ni yo somos perfectos. Nosotros fallamos, nos equivocamos y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aunque somos pastores, somos humanos. Pero yo les aseguro algo, siempre queremos ser mejores. Esa es nuestra convicción. Entienda esto, todos podemos caer. Necesitamos recordar algo, somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y eso es importante que lo entendamos hoy, porque Dios así diseñó la iglesia. Satanás no puede destruir la iglesia, pero sí puede influenciarnos a nosotros para que nosotros la destruyamos. Entienda lo que acabo de decir otra vez. Escuche, Satanás no puede destruir la iglesia, pero sí puede influenciarnos a nosotros para que nosotros la destruyamos. Dile al que está a tu lado, tú tienes el potencial de destruir la iglesia. ¿Alguien lo creía o no? Porque más fácil es romper y destruir de adentro que de afuera. Tenemos el potencial de hacerlo y a veces no nos damos cuenta que el pecado que no tomamos en serio es ese pecado que minimizamos y con el que no lidiamos. No solo nos daña a nosotros, sino que nos afecta a todos. Ninguna iglesia jamás se malogró porque Satanás le puso una bomba. Ni siquiera la persecución hizo que la iglesia se destruyera. O cuando hubo una guerra, una escasez, no destruyó la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la presión externa hace que la iglesia crezca. Cada vez que la iglesia ha sido perseguida, cada vez que la iglesia ha sido martirizada, cada vez que la iglesia ha sido asesinada, cada vez que la iglesia ha sido maltratada, la iglesia ha crecido. En el mundo entero, en la historia, la iglesia ha crecido. Por el contrario, las iglesias se dañan cuando miembros de la iglesia son influenciados por Satanás y comienzan a olvidar la amenaza que él representa. Pero cuando eso empieza a suceder en el corazón de uno, ¿quién se metió ahí? ¿Quién está influenciando ahí? Satanás. Y hay pecados internos que nos afectan. El chisme, la murmuración, la mundanalidad, la sensualidad, la falta de honestidad, la inmoralidad y otros pecados más. Y nos olvidamos lo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y si una parte le da honra, todas las partes se alegran. Si uno de nosotros cae, a todos nos duele. Si uno de nosotros tropieza, a todos nos duele porque somos un solo. Entonces, mis hermanos, si alguien de nosotros está pecando, ¿qué tenemos que hacer? Juzgarlo, señalarlo, criticarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Jalarlo y sacarlo de las puertas del infierno. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 18, si tu hermano está pecando contra ti, ve y reúnete a solas con tu hermano. Y si tu hermano se arrepiente, has ganado un hermano. Pero si tu hermano no se arrepiente, dice Jesús, entonces ve con un testigo y háblale a tu hermano.
Y si tu hermano se arrepiente, has ganado un hermano. Pero si tu hermano no se arrepiente y persiste en su pecado, recién dice el Señor, entonces llévalo a la iglesia para que la iglesia tome una decisión. Nosotros hacemos lo contrario. Alguien se equivoca, en vez de ir a solas, ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia a decirle a la iglesia, gloria a Dios. Ese es el camino. Así enseñó Jesús. ¿Sabes qué demuestra esa actitud? Que no lees tu Biblia, porque no sabes cómo tienes que actuar frente a una situación como esa. Porque la Biblia te enseña lo que tienes que hacer en toda situación. Y por eso insisto en que la lean. Por eso insisto en que la lean, porque por eso los engañan y por eso caemos en pecados muchas veces tan sencillos como estos. Porque no leemos la Biblia. ¿Qué dice? Si tu hermano está pecando, ¿qué haces? Uno a uno. Si tú tienes un problema con alguien de la congregación, ese problema se resuelve a solas. Si tú estás viendo que dos chicos están saliendo y están conversando, no vayas a decir, esos ya están. Si no sabes, y si quieres saber, te gana el chisme, tienes el espíritu de Magali dentro, ven primero para liberarte, porque eso es un espíritu duro. Pero si quieres saber, ve y pregunta. Sencillamente, ¿quieres saber algo? Preguntas a solas. No chismeas, no preguntas por otro lado. Si estás en desacuerdo con algo, con la persona a solas. Porque si uno de nosotros cae, todo el cuerpo sufre. Y ten cuidado de hacer caer a otros. Mira lo que dice Mateo 18:6. Mateo 18:6 dice lo siguiente: pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, mira lo que dice: sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Ten cuidado de hacer caer en pecado a otro, porque para Jesús eso no es un juego. Te voy a decir por qué. Y eso es algo que aprendí a la mala. Yo no puedo hacer caer en pecado a nadie porque yo no morí por ellos. Él sí murió por ellos. Y si hay alguien que tiene toda la autoridad para cuidar de estos pequeños, de estas ovejas, es Jesús. Y si tú haces caer en pecado a uno de estos pequeños, el que puede desatar toda su furia, ese es Jesús. Porque Él murió por ellos, yo no, ni tú tampoco. Ten cuidado de hacer caer en un pecado a alguien en la iglesia, porque la amenaza es real. Entonces, preocúpate por tener el corazón en el lugar correcto, con las personas correctas y con la actitud correcta. Anótalo, es importante eso. Preocúpate por tener el corazón en el lugar correcto, con las personas correctas y con la actitud correcta. Sabes, como pastor de esta iglesia, yo quiero que tú tengas el corazón en Cristo, porque ese es el lugar correcto. ¿Sí me entiende? ¿Dónde debe estar el corazón? En el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Jesús. ¿Quiénes son las personas correctas? Las personas que tienen a Jesús en su corazón. Y la actitud correcta, la actitud de aprender y siempre ser mejor. Dile al que está a tu lado, tú no vienes a la iglesia. No, dile, yo quiero que digas esto, por favor. Y si no, voltea y dile a alguien que está atrás. ¿Estamos? Tú no vienes a la iglesia para hacer una luz, para brillar, para ser una estrella. Tú no vienes a la iglesia para eso, porque la luz es Cristo y no tú. ¿Alguien lo entiende o no lo entiende? ¿Lo cree o no lo cree? Yo no soy la estrella de esta iglesia, hermanos. Yo solamente soy el pastor de las ovejas. La luz de Cristo, Él es la luz. Y si hay alguien que yo quiero que tú veas, es a Cristo Jesús, porque Él nunca te va a fallar. Si hay alguien que quiero de que conozcas tú, es a Cristo Jesús, porque Él va a cambiar tu vida. Si hay alguien que yo quiero con quien tú vivas, es Cristo Jesús, porque Él va a revolucionar tu vida para mejor. Y si hay alguien que quiero que te sane, ese es Cristo, porque es el único que puede transformar, sanar cualquier cosa.
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Eso es lo que yo quiero. El que brilla en esta iglesia no somos nosotros, es Cristo Jesús. Y a Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza hoy y siempre, y nunca jamás se la quitaremos, sino que se la daremos. ¿Alguien lo cree o no? Eso es importante. Así es que preocúpate por tener el corazón en el lugar correcto, con las personas correctas y con la actitud correcta. Y el segundo principio, y con esto termino, es: la victoria es real. No tengas miedo. La amenaza es real, pero la victoria también es real. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. ¿Sabes que en la Biblia hay un no tengas miedo para cada día de tu vida? Cada día de tu vida puedes tener un no tengas miedo. Si estamos seguros, escuche bien esto, si estamos seguros de tener el corazón correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas y con la actitud correcta, entonces no hay nada que temer. Porque el peligro es letal cuando nuestro corazón se ha vuelto tóxico. Cuando hemos dejado que en nuestro corazón ingrese el enemigo, cuando le hemos cedido al diablo espacio santo. Tú entiendes esto, hermano. Tu corazón, mi corazón, es terreno santo de Dios. Porque cuando tú llegaste a esta iglesia, lo primero que te enseñamos es que tienes que creer y recibir a Cristo en tu corazón para que tu vida sea transformada. Y en el momento que tú haces esta decisión, no soy yo, no es la pastora, no somos nosotros, es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo que entra a morar en tu corazón. Y en el momento que Él entra a morar en tu corazón se convierte en terreno santo de Dios. Por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que cuidarlo. Y si tu corazón se ha convertido en terreno santo de Dios, ¿quién lo quiere ganar? ¿Quién te lo quiere quitar? Dile al que está a tu lado: no juegues con el diablo. No juegues con el diablo, hermanos. Pero la verdad es que a veces lo hacemos y nos olvidamos de esta palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia es poderosa. ¿Alguien lo cree o no? La iglesia es poderosa. ¿Alguien lo cree o no? Nunca te olvides eso. El diablo no puede contra ti. Entonces un cristiano con el corazón correcto no debe temer. No le debe temer a los chismes. No le debe temer a los ataques. No le debe tener miedo a la oposición, a la enfermedad, a la traición, a la difamación, a la escasez. Porque los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada ni nadie que te pueda quitar de las manos del Señor. Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39 dice lo siguiente: anótelo, subráyelo, apréndalo, atesórelo, guárdelo en su corazón. Dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Diga absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Versículo 38 dice: y estoy convencido. Mira la actitud del apóstol Pablo al escribir esto. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor por esa promesa.
Nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Nada te puede arrancar del amor de Cristo. Por eso el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi lugar seguro, tú eres mi Dios, y en ti confío. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. La victoria es real, pero no debes caminar a las puertas del infierno. ¿Sabes por dónde hay que caminar? Por las puertas del cielo. Allá tenemos que caminar, no por las puertas del infierno. Y caminamos, otra vez lo voy a explicar porque no me voy a cansar de decirlo. Caminamos a las puertas del infierno cuando nos dejamos ganar por una adicción. Caminamos a las puertas del infierno cuando pensamos que lo que estamos haciendo no está tan mal. Caminamos a las puertas del infierno cuando nos permitimos ciertos pecados. No camines a las puertas del infierno, camina en las puertas del cielo, porque tú has sido llamado para ser ciudadano del reino de los cielos, no del reino del mundo. Tú eres ciudadano del reino de los cielos, y es allá donde tenemos que caminar. ¿Por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás caminando? Y como decía mi esposa en la mañana, y quiero cerrar con esto, estas son luchas espirituales, pero tenemos que entender que la iglesia no va a desaparecer, porque la iglesia no nació en el corazón de un hombre. La iglesia nació en el corazón de Dios. Y yo sé que yo no voy a ser pastor de esta iglesia por la eternidad. Yo voy a ser pastor de esta iglesia mientras Dios lo quiera. El día que Dios ya deje de querer que yo esté aquí, me voy a ir. ¿Por qué? Porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. A Él le pertenece. Pero yo le digo algo: como hijos de Dios, todos tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. Y cuando la iglesia está unida, caminamos a las puertas del cielo, no a las puertas del infierno, porque hemos sido llamados a caminar por esas puertas. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.